tener a Sergio, buen día. Las personas que están ahí, los niños, Sí. las personas de la tercera edad probablemente entran en un estado de estrés. ¿Cómo podemos ayudarlos a que esto sea una cosa pasajera, un trance pasajero y que salgan rápido de esa situación? Primero, distanciarse un poco de la sensación, porque es normal que nosotros tengamos ansiedad ante la sirena, la idea de que hoy va a haber un terremoto, es súper natural. Entonces, primero la gente no tiene que evitar esa sensación, pero tiene que darse cuenta que es un pensamiento, que no es una realidad, porque pasa un fenómeno muy divertido que se llama fusión cognitiva. Mira, ¿Cómo es eso? de alguna manera esto es igual que una pendiente con un precipicio. ¿Ya? Tú primero, siempre, por ejemplo, ahora estamos pensando y sabemos que algunas cosas están ocurriendo, otras no. ¿Ya? Pero en la medida que tú te urges más, empieza a llegar a un punto que lo que estás pensando lo transforma en una realidad física. Entonces, ¿cuál es el chiste de eso? Y cuando pasa eso, tú sientes, oh, está temblando, puede temblar. Y en algún minuto sientes de que está temblando y sientes todos los desastres que pueden ocurrir si eso ocurre. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que se le pide a la gente? Etiquetar sus pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando? Puede haber una mala noticia, podría haber alguna catástrofe o podría haber alguna situación de peligro. Pero eso no está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desactiva del aquí y el ahora. Por ejemplo, cuando tú estás muy asustado, te olvidas lo que está ocurriendo y tu mente es un foco solamente al problema. Entonces, ¿qué es lo que tienes que evitar? Volver al lugar. Volver al lugar. Por ejemplo, a algunas personas yo les recomiendo, ¿sabes qué? Vean durante un minuto todo lo que sea de color naranja. Entonces, ¿qué pasa? Como la gente está tan asustada, se olvida lo que están haciendo y empiezan a hacer tonteras, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por ejemplo, si se concentran en algo del medio, empiezan a distanciarse del pensamiento obsesivo y empiezan a preocuparse de qué cosas tienen que hacer en ese momento. Y pueden reaccionar de mejor manera ante el Exactamente. peligro. Exactamente. Ahora, porque es muy fácil que las autoridades te digan, tienes que mantener la calma, pero hay mucha gente que le tiene pavor a los sismos, que no son capaces de controlarse cuando empieza un movimiento telúrico. Mire, uno podría hacer una apuesta que más o menos un 30% de Chile tiene algún tipo de trastorno ansioso asociado a los temblores. Y de sobre hecho, todo después de efecto postraumático después del 27F. efectivamente, tenemos un tema de un post-trauma. ¿Qué significa eso? De que las personas cada vez que sienten algún estímulo asociado a la posibilidad de un terremoto, se despierta en el cerebro una zona que se llama la amígdala, una idea de pánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón empieza a funcionar, empiezan a temblar ellos y sencillamente ellos quieren arrancar del lugar. Entonces, no importa que seas gerente, no importa que seas médico, da lo mismo en ese minuto, tú no puedes pensar racionalmente, bajas a un nivel instintivo de ¿Y razonamiento. cómo se puede controlar eso para actuar de mejor manera? ¿Hay cierto ejercicio a través de la respiración? Mira, uno de los ejercicios que más se usa en la respiración es contar 3 veces una respiración profunda, porque ¿qué es lo que pasa? La gente se empieza a hiperventilar. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando más rápido, entonces como hablo más rápido, mi mente va más rápida. Tengo que empezar a hablar más lento. Respirar, botar, respirar, botar. Luego lo que hace mucha gente es tensarse y después soltar. 3 veces Ya. también, que es algo muy rápido, te va a demorar Ahí liberáis 30. energía. Exactamente, como descargar energía. Otra gente eventualmente podría gritar. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez, bueno, no Pero sería si muy yo agradable grito, para la gente eso alrededor. puedo, claro, asustar pero hacer al algo que resto. te descargue y decir, sí, estoy urgido. Listo. Sergio, ¿Ahora qué hago con ello? hay mucha gente que para calmar al resto, yo tengo la sensación de que minimizan lo que está pasando. Oye, tranquilo, si no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y en ese no pasa nada, finalmente no reaccionamos ante una alerta de evacuación o no vamos a subir el cerro, nos vamos a quedar como lo hizo mucha gente ahí en Arica, que se fue al borde de la playa. ¿Cómo podemos establecer el correcto equilibrio entre mantener la calma y no minimizar lo que está sucediendo? Es que eso es lo esencial. Mira, la gente que funciona bien en catástrofes tiene una característica. Es capaz de estar centrado en este momento. Entonces, como estás centrado en este momento, ocupas toda tu mente en solucionar el problema de aquí. Por ejemplo, la persona que lo está minimizando está más preocupada de lo que el resto piensa y de bajarle el perfil a la situación. El que está urgido está preocupado del peligro anticipatorio que no existe, pero que ellos lo ven real. Una vez hablamos del pánico. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene pánico? Tiene el mismo miedo frente a un tigre que frente a un tigre dentro de su imaginación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente siente la sirena de alarma, se imagina que ya están en la situación más crítica del terremoto. Pero la gente, por lo menos en Iquique, actuó tremendamente bien. Iban Sí. calmados, excepto estos automovilistas, pero la mayoría iba caminando de manera tranquila, calma. Y eso a mí me llama la atención, cómo logran contenerse frente a un riesgo de tsunami y a esa alarma que de verdad te generaba susto. Pero yo te pregunto, Julita, ¿qué pasa si pones esa alarma en Dichato o si pusiera esa misma alarma acá en Santiago? ¿Tú crees que la gente se pondría igual? Yo creo que habría pánico. No. Y la alarma asusta demasiado. Porque ya tuvimos Ahí viene la nosotros- ola, viene la ola. Nosotros tuvimos ya una experiencia traumática, entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros se despierta. En Iquique pasó hace mucho tiempo, entonces ¿qué es lo que pasa? La gente está un poco más calmada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos Iquique, nosotros nos urgimos en Santiago y en el sur. Pero entonces, ¿no es recomendable poner ese tipo de alarmas en Dichato? Obviamente Sí. que no, la gente, todos tendrían una sensación de pánico. O sea, la idea es que si puedes hacerlo de una manera un poco más calmada sería ideal. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente asocia, por ejemplo, esa alarma a lo mismo que tú hiciste. A todas las películas que viene poco menos El un bombardeo. bombardeo y va a quedar Claro. la escoba. O sea, yo hubiera mirado el cielo, sinceramente. Exactamente, tienes un condicionamiento ya a ese estímulo. Ahora, entonces, ¿cómo se comunica la autoridad con la gente a la hora de alertarlos de que puede suceder algo? Primero tienes que estar informado. Muy bueno esto que ha hecho todos estos años, digamos, el país, digamos, los servicios gubernamentales, es decir, ¿sabes qué? Si tiembla y te empieza a desestabilizar,
ando en lugar de altura. La gente ya tiene que saber con anterioridad qué es lo que tiene que hacer frente al estímulo directamente. A estas alturas ya no deberíamos tener ese tipo como, entre comillas, señales de alarma para explicarle a la gente qué es lo que puede ocurrir. ¿Me entiendes? En Japón hacen a veces la idea del alarma, pero ¿qué es lo que pasa? También de entender la cultura de cada país. Nosotros somos el país más ansioso quizás dentro de Sudamérica. Siempre estamos urgidos, siempre estamos preocupados del clima y de todo que pasa, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para Chile habría que adoptar una técnica más específica, entendiendo la psicología del chileno. ¿Y esa cuál sería? Yo diría que básicamente es que ya estamos informados, estamos hiperalerta, por ejemplo, estamos hablando de esto hasta ahora, entonces básicamente que ya entienda la gente los pasos donde tiene que ir y repetirlo un par de veces, solamente Sergio, eso. Si viene la alarma, la alerta, la sirena, lo que sea, y veo que alguien entra en pánico, entra en un colapso, ¿cómo puedo ayudarlo? Ya, primero tienes que afirmar a la persona. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona en ese momento no sabe qué No se hacer. controla físicamente. Sí, controlar físicamente. Después pedirle que respire, porque lo que vas a notar es que está hiperventilada y que también está muy tensa. Entonces pídele que respire y pídele que se concentre algo del lugar. Oye, mira, oye, aquí tengo por ejemplo un vaso, mira, concéntrate en eso, fija tu atención en eso. ¿Qué es lo que empieza a pasar? La persona empieza a descubrir que realmente no hay una señal de alarma. La señal de alarma está ocurriendo dentro de ello. A algunas personas se les tiene que también ayudar hablando calmadamente, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy estresado y si yo te empiezo a hablar urgido y la otra persona está urgida, empieza a ocurrir una escalada. Entonces más nos estresamos ambos. ¿Y qué pasa con los niños, por ejemplo? ¿Cómo podemos calmar a nuestros hijos frente a un sismo de importancia? Mira, lo que pueden hacer los papás nuevamente es estar físicamente cerca de ellos. El contacto físico es una de las cosas que más ayuda a las personas a entrar en calma. Ahora también, como insisto, señales no verbales de tranquilidad. Ellos transmitir calma, porque muchas veces los papás son los más urgidos. Entonces les enseñaron a los hijos a estar urgidos por el terremoto. Tercera cosa, tratar de buscar hacia dónde ir. Fijarle, insisto, la atención al niño hacia lo que tiene que hacer en ese momento. Claro, Sergio, la Ali estaba recibiendo información desde el norte y mucha gente no mandó a los niños al colegio. ¿Eso es una señal buena para los niños o es ponerlos en alerta durante todo el día en la casa? Es como, no, mi mamá no me mandó al colegio porque se puede venir un sismo fuerte. Mira, yo creo que la señal en sí mismo para los niños de entretención en el primer sentido de no tener que ir a clase. Pero ¿qué es lo que pasa? Después viene el contenido, el significado. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora está bien. Pero, por ejemplo, si ellos ven todo el día noticias asociadas a cosas catastróficas, el niño va a significar que él no fue a clase porque hubo un desastre. Es lo que nos hizo a veces el CNN. ¿Te acuerdas CNN cuando habló de la guerra del Golfo en los años 90? Sí. Que era como que todo es catástrofe, todo va a terminar, va a quedar la escoba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente queda con esa sensación, aunque no haya ocurrido nada realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Transmitir de que sí, estamos previniéndonos, pero que realmente esto no es grave. Es la significación, no es el hecho en sí mismo. ¿Tú puedes vivir un trauma a raíz de un temblor sin haber sentido el temblor? ¿A qué me refiero? Hay muchas familias que están en la zona centro y que tienen parientes en el norte, Sí. que tienen hijos, que tienen primos, que tienen gente que está trabajando en la minería o de las Fuerzas Armadas y que en Santiago ayer colapsaron. Y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tembló en el norte, porque saben que se viene un gran terremoto y todo. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que viven el trauma sin haber sentido el movimiento? Eso es un poquito chistoso, pero mira, te lo voy a contar con un ejemplo, una paciente. Una paciente le tenía terror a las polillas, era una niñita de 8 años, ¿ya? Y ella nunca había tenido un problema con una polilla. Entonces empezamos a conversar y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa, al final descubrimos que la mamá, el abuelo me contó que la mamá de ella le tenía terror a las polillas. Entonces una vez la hija, ¿qué es lo que vio? Vio una polilla y vio de que la mamá se asustaba y se estresaba. Entonces desde esa vez la niña aprendió que cada vez que hay una polilla, eso es terrible. Claro. Eso se llama aprendizaje vicario. En el fondo, como imitamos las conductas, nosotros seguimos a otro urgido, que por ejemplo una persona grande, nosotros empezamos a urgir con él. Empieza un contagio también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien se estresa con los terremotos, nos transmite la sensación al resto. Y si somos más vulnerables, más sensibles, más fuerte todavía. Pero de repente se puede hacer el efecto contrario, porque en mi caso mi papá le tenía terror a los sismos, terror, y yo no, nada. Pero eso mismo te generó que tú decías, qué ridículo. No, qué ridículo, pero ok, o sea, no es tan terrible, o sea, no hay Claro. nada que hacer, o sea, en el fondo si la Tierra se está moviendo, a lo más protegerse y ponerse en un lugar seguro. Eso es lo que pasa, que de alguna manera tú tienes un control interno, tienes como una válvula interna que te dice, esto aplica, esto no aplica. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente no. Ahora, lo interesante es ver hasta qué punto lo que está haciendo la persona afuera es racional o no. Porque claro, tú de repente lo viste a él, ¿tuviste alguna vez el monito Alaraco? Que de repente suena, entonces Alaraco, uno empieza a tirar ya Fernando como a la Alaraco. broma. Entonces también es súper bueno eso, ver hasta qué punto nosotros estamos siendo correspondientes con el estímulo y hasta qué punto le estamos poniendo mucho color, entre comillas. Mira. Y yo siento que en este minuto a veces, ¿qué es lo que pasa? Chile ya está hiper excitado con el tema de los sismos, entonces de alguna manera nosotros sentimos un sismo y ya estamos aterrados, que es lo que muchas veces llega a la consulta. Tiene que ver también con el sentido de estabilidad. Por ejemplo, las personas que viven en piso alto ya tienen que acostumbrarse de que la mayoría de los edificios funcionaron bien y ellos van a estar en perfectas condiciones. Y la mayoría de las costas, si ellos son capaces de caminar el tiempo indicado, ellos van a llegar a un lugar a salvo.
pero de alguna manera centrarnos en lo positivo y en lo negativo. Por una característica, el cerebro humano está entrenado para estar preocupado de los problemas. Claro. Es hiper alerta respecto a encontrar complicaciones y mucho menos Sergio, respecto a ver cosas positivas. Nos parece tremendamente interesante, queremos seguir hablando contigo, pero nos llega información de último minuto, Salfate, que